Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Masucci, soy licenciada en Comunicación Social. Me dedico a la gestión de comunicación interna y cultura organizacional. Desarrollamos hábitos de gestión saludable y en esta jornada de hoy, ante todo quiero agradecer a Metrotel, que en esta búsqueda que está teniendo de querer generar valor más allá, ¿no?, de la prestación de un producto o de un servicio, ha querido incorporar un espacio, ¿sí?, que busca revalorizar las conversaciones entre las organizaciones y entre las personas, aportar su granito de arena en este contexto y en este año tan particular que nos toca vivir, para poder repensar nuestras formas de hacer, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de comportarnos. Es por eso que en esta primera jornada vamos a hablar de comunicación efectiva y comunicación positiva, que en realidad la positividad de la comunicación es transversal a todas las temáticas que vamos a estar desarrollando en esta pequeña webinar. Justamente una de las frases que a mí más me gustan para poder hablar de comunicación tiene que ver con esta que es de un crítico y dramaturgo, que dice que el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Tendemos a automatizar nuestra forma de hablar y nuestra forma de comportarnos. Estamos como de alguna manera automatizados y creemos que el solo hecho de pararnos o sentarnos o estar en una videollamada y hablar, hace que la otra persona realmente entienda y comprenda lo que nosotros estamos diciendo. Y en realidad la mayoría de las veces eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque justamente cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de tres componentes que se dan en este esquema y que tienen que ver, por un lado, con la interacción, por otro lado, con la relación, ¿sí?, y como última instancia, la información. Históricamente se ha considerado la comunicación, ¿sí?, en sus inicios como sinónimo de la información. Y tenemos que empezar a entender que el hecho de transmitir información no asegura que el acto en sí de comunicación ha sido efectivo. ¿Por qué hablo de interacción y de relación? Bueno, cuando nosotros estamos, ¿sí?, interactuando con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o en nuestro ámbito familiar, vamos desarrollando relaciones. Hay ciertas relaciones que son mucho más necesarias y son relaciones más dependientes, ¿sí?, en el caso de aquellas áreas de las organizaciones que se necesitan para poder transformar su trabajo, ¿sí?, y cumplir con el objetivo. Y en esa relación obviamente producen información. Así como está presentado este esquema de manera tan lineal, ¿sí?, y tan específico con tres componentes, cobra su complejidad cuando empezamos a entender que cada una de las personas que se ven enmarcadas dentro de este proceso de comunicación tienen una cultura propia, ¿sí? Y acá vamos a entender que cada persona tiene su propia cultura, pero también cada organización tiene su propia cultura, ¿sí? Cada equipo de trabajo tiene su propia cultura. ¿A qué le llamamos cultura? Le llamamos cultura a los comportamientos, a los valores, ¿sí?, a la forma de ser que nosotros, a los hábitos que tenemos dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestro ámbito familiar, ¿sí? Son todos los comportamientos que nos hacen ser quienes somos, ¿sí? Y que puesto en común se vuelve complejo porque cada uno de nosotros, así como tenemos distintos tipos de comportamientos, también tenemos distintas formas de escribir, tenemos distintas formas de hablar y de expresarnos, ¿sí? Y tenemos también distintas formas de ser. Entonces, todo eso puesto en este circuito de comunicación hace que todo se vuelva complejo, ¿sí? Muchas veces estamos envueltos en un ida y vuelta, ¿sí?, de correos electrónicos, de mensajes, y no logramos hacernos entender. Entonces, esta complejidad que tiene el proceso de comunicación, ¿sí?, es algo sobre lo que necesitamos empezar a tomar conciencia, ¿sí?, de que no es tan fácil
hacernos entender y no es tan fácil comunicarnos. Y mucho menos en un contexto en donde el alto grado de virtualidad, ¿sí? La virtualidad, también se configura en un componente que viene a complejizar esta producción de conocimientos y de sentidos. Vamos a entender también que la comunicación tiene dos formas de poder expresarse. Hay una comunicación que es verbal y que justamente está compuesta por las palabras, y hay una comunicación que es la no verbal. ¿Cuál es la comunicación no verbal? Es la forma que tenemos de hacer contacto visual, ¿sí? Los gestos, lo que hacemos con las manos cuando estamos hablando, la forma que tenemos de sentarnos, ¿sí? Cómo nos paramos, toda la corporalidad, ¿sí? Que tenemos cuando desarrollamos una comunicación. Y que contrario a lo que se cree, ¿sí? Es más alto el porcentaje de lo que expresamos con la comunicación no verbal que aquello que expresamos con la comunicación verbal. Antes de continuar, si alguno quiere dejar algún comentario, pregunta, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, lo pueden hacer a través del chat y las chicas ahí me van avisando. Estoy presentando pantalla y no los veo a todos. Pero bueno, está bueno que podamos contar algunas experiencias o si tienen algunas dudas y se las voy respondiendo. Estas investigaciones son bastante conocidas, ¿sí? Investigaciones que han arribado a la conclusión de que más o menos, ¿sí? Un 80% de la comunicación es no verbal y solo un 20% es esta comunicación verbal. ¿Qué es lo importante de entender esto? Que si bien han tenido distintas metodologías con las que han evaluado, ¿sí? en estas investigaciones, todos arriban a la conclusión de que lo que decimos con el cuerpo es mucho más creíble que lo que decimos con las palabras. Por eso es muy importante empezar a atender, ¿sí? Empezar a tomar conciencia de cómo estamos nosotros desarrollando nuestras propias comunicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que poder lograr, ¿sí? Para poder hablar de comunicación efectiva? Lo primero, ¿sí? Es un componente más personal y tiene que ver con la búsqueda de la coherencia entre lo que decimos con la palabra, entre lo que decimos con la voz, ¿sí? Y aquello que expresa nuestro cuerpo. Cuando no estamos convencidos de lo que queremos decir, o no creemos realmente, ¿sí? Que es lo correcto, nuestro cuerpo lo va a dejar en evidencia. Y eso en las personas provoca falta de confianza, y mucha incertidumbre, inseguridades, ¿sí? Y obviamente no le aporta nada a la comunicación efectiva. ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien, estamos en un contexto en donde la virtualidad gana espacio, y por ejemplo, bueno, la mayoría puede estar con la cámara apagada, ¿sí? Con los micrófonos apagados. Entonces una pregunta que por ahí les hago es si ustedes creen que las expresiones verbales en la virtualidad pueden desaparecer. Si se anima alguno a comentar. Están todos en silencio y con los micrófonos apagados. Ya ahí ya evitamos una corporalidad. ¿Alguno se anima a responder? ¿O sigo? Mientras tomo agua. ¿Ahí hay algún comentario? El solo hecho del silencio es una expresión de sentimientos. Muy bien, sí. De hecho, hay una frase que dice que todo comunica, ¿sí? Particularmente me gusta más la frase que dice que en realidad la comunicación no es todo, pero está en todas partes. El silencio comunica. El sol, o sea, por más de que ustedes estén con las cámaras apagadas o con los micrófonos desconectados, ¿sí? En algún momento la instancia de comunicación es como la que acaba de hacer José, que escribe, ¿sí? Y la forma que tenemos de escribir y el tono que le ponemos a esa redacción habla
también de cómo estamos, ¿sí? De cómo nos sentimos. Entonces, si bien puede, obviamente, ser distinto, es distinta la comunicación hoy en día en las organizaciones, ¿sí? Al principio las sentimos como muy lejanas, muy distantes, extrañábamos mucho el espacio, ¿sí? Y las charlas de pasillo, y esta cuestión también de la rapidez de que si quiero algo voy a la oficina de tal persona y me contacto, ¿sí? Acá Gustavo dice, toda acción positiva o negativa comunica. Sí, todas nuestras acciones. De hecho, nuestras acciones son comunicación, ¿no? Diego, levantaste la mano. Diego Scoropad, no sé si lo dije bien. Te doy la palabra, Diego. ¿Estás por ahí? Hola, hola. Bueno, ahí José dice que el problema no es solo la escritura, sino que para algunas generaciones está claro que determinada forma significa una cosa y para los chicos es completamente diferente. No, no se te escucha, ¿no? No sé, a ver. No veo que activar el micrófono. El micrófono aparece en la ventanita de tu imagen y está en el costado izquierdo. Si no te aparece, no sé por qué será, pero si querés dejarme el comentario. El tema generacional dentro de las organizaciones es muy marcado, ¿no? Porque buscan la rapidez, WhatsApp, correo electrónico, en una organización, en una empresa. Hace poco estábamos hablando y estábamos trabajando sobre la comunicación efectiva y me decían, para mí que tengo ya 30 años trabajando acá, es más fácil levantar el teléfono, ¿sí? Agarrar el teléfono y llamar, pero los chicos no están acostumbrados, los más jóvenes, a eso. Bueno, todas las cuestiones generacionales inciden muchísimo en la cuestión, ¿sí? Y lo importante es empezar a conocer, ¿sí? Cuáles son los intereses, no querer llevar a la otra persona a que actúe de nuestra misma manera, sino compartirlo. A ver, pregunto por acá. Creo que ninguno de este lado, ¿ves? La palabra, claro, era un refuerzo porque estaba en mayúsculas. A ver, la comunicación no verbal es la metacomunicación. No, la metacomunicación es otra cosa distinta. La comunicación no verbal es, tomarlo como sinónimo de corporalidad, es lo que hacemos con el cuerpo cuando nosotros hablamos. La metacomunicación tiene que ver con un concepto teórico dentro de la gestión de la comunicación, ¿sí? Que tiene que ver más con la palabra, digamos, es otro tema que no tiene nada que ver con la comunicación no verbal, sino que, insisto, la comunicación no verbal tiene que ver con la corporalidad. Ahí Ana Isabel me dice que está todo como apagado, no están los comandos, no sé si las chicas, si Pili o Sil me pueden ayudar con eso, porque no sé Sí, no, no cómo... están habilitados, Pato. Ah, Pueden hacer las preguntas ahí mismo y cualquier cosa te vamos ayudando a leerlas. bueno, bien. Se me fue toda la presentación, ahí está. Bueno, como les decía, y volviendo un poco para aprovechar el tiempo, ya cuando después tengan preguntas por ahí más profundas o que se conectan con otros temas, tranquilamente después de esta horita podemos quedarnos y charlotear un rato más. Sí, lo que hoy existe dentro de las organizaciones es que hay un montón de canales, ¿sí? Por donde nosotros podemos desarrollar la comunicación, ¿sí? Hablamos de esta multicanalidad porque hoy tenemos el correo, tenemos el chat interno, Teams, videollamadas, Zoom, grupos de WhatsApp, ¿sí? Y que generalmente solemos elegirlos, si es que nos lo permiten nuestras políticas de trabajo, ¿sí? Solemos elegirlos según nuestra preferencia, y acá venía esta cuestión de que hablaban de lo generacional. Hay personas a las que les gusta más escribir, se sienten incómodas al hablar por teléfono o en una videollamada, entonces prefieren enviar correos electrónicos. Hay otras personas que prefieren
prefieren hablar, entonces no voy a escribir, te voy a llamar por teléfono, ¿sí? Lo importante de entender esta multicanalidad es que no siempre logramos la comunicación en el primer paso, ¿sí? No siempre la vamos a lograr. Necesitamos para eso establecer espacios de retroalimentación para verificar que lo que estuvimos enviando como mensaje es lo correcto. Si yo les muestro esta imagen que dice mamá está en una reunión, no pasar, ¿sí? La pueden adoptar para sus espacios de trabajo en familia, ¿sí? La respuesta a tu pregunta puede ser en el cajón para lavar, no sé qué vamos a cenar, no, en tu habitación, una fruta. ¿Para ustedes esto es una comunicación efectiva? Ahí Gustavo dice, la primera forma de comunicación entre los hombres fue a través de gestos y señas, es anterior a la palabra, es verdad. No es una comunicación efectiva, dicen acá. El espectador sí, pero unilateral. Bien. Ahora, ¿cómo sabe esta mamá que lo que le van a preguntar? Pregunto. Obviamente esto es un cartel. Acá nosotros vamos a ver la efectividad de la comunicación si el hijo, ¿sí? Cuando vio el cartel, fue y entendió que era lo que no tenía que hacer, ¿sí? Y que aún así todas sus dudas pueden quedar saldadas. A ver, es una orden, dicen. Bueno, la orden también viene a ser comunicación, viene a ser el tono, ¿sí? Que justamente una de las expresiones de comunicación no verbal es el tono que utilizamos para poder comunicarnos, ¿no? Y cuando somos así tan con el no pasar llamativo, claramente estamos dando una orden y el tono es un tono autoritario, que a veces, por lo menos en las organizaciones, puede generar más rechazo y obviamente no ayuda a las buenas relaciones y a la interacción. Osvaldo dice, para mí sí, porque de alguna forma expresa lo que quiere decir la mamá y las respuestas están basadas en la experiencia de la madre. Bien, Fabián, ¿será efectiva si la persona pasa o no? Si no pasa, es efectiva. Bien. Estamos hablando, ¿sí? Y veo en sus respuestas, y obviamente está esta cuestión de tener en cuenta a quién tenemos enfrente. Gustavo dice, la madre es vidente y sabe qué le preguntarán sus hijos. Las madres somos videntes, pero somos también observadoras, ¿sí? Y suelen los hijos preguntar siempre lo mismo, siempre rondamos sobre lo mismo. Fabián dice, yo quiero comunicar que no pase, si no pasa es efectiva. Muy bien, no es una comunicación efectiva el cartel, no tiene feedback. Bien, bien. Siempre que nosotros querramos hablar de comunicación efectiva, tenemos que asegurarnos de que tiene que haber una retroalimentación. En este caso, como decían algunos, la retroalimentación va a ser que si el chico no pasa, ¿sí? Claramente entendió el mensaje, ¿sí? Ahora, si ni ve el cartel y abre la puerta, ¿sí? Ahí claramente no ha sido una comunicación efectiva. ¿Qué es lo que hace que la comunicación sea efectiva? Tener en cuenta a quién le estamos hablando y empezar a conocer a quién, ¿sí? Tenemos enfrente. Por eso, una de las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a desarrollar, y ahí se me queda la presentación, ahí está. Una de las cuestiones que tenemos que empezar a desarrollar, ahí veo que levantan la mano, pero no sé cómo habilitar los micrófonos. Ahí me podrán dar una mano, o no se puede directamente. Pablo No, está dice, habilitada únicamente la opción para que hablen por ahí, por la casillita de preguntas. bueno, listo, entonces, los que levantaron la mano les pido que escriban en el chat. Pablo dice, no es una comunicación efectiva, el cartel no tiene feedback, eso ya lo vimos. Desde el punto de vista de la norma, es una prohibición, como el no estacionar o prohibido fumar. Bien. Pero centrémonos más allá de que es una prohibición, claramente. Estamos hablando de una orden. Es casi un suplicar de la madre, ¿sí? Que la dejen en las reuniones
tranquila, a veces lo logramos y a veces no. De hecho, hoy yo los hice salir, teníamos el día para salir y que salgan y disfruten un poco la calle, así podía estar tranquila acá. Pero bueno, vayamos al foco de si logramos o no la comunicación efectiva. Como les decía recién, ¿cómo logramos la comunicación efectiva? Una de las cosas que tenemos que prestar atención tiene que ver con la escucha activa, ¿sí? Tenemos que empezar a escuchar, pero escuchar no significa oír. Alguien más levantó la mano. Sol. María Sol Alcat. Pero no levantes la mano, escribí por el chat. Y me queda la frasecita. Continúo. La escucha activa, ¿sí? Es lo que tenemos que empezar a desarrollar para poder empezar el camino ¿sí? A transitar este camino para lograr la comunicación efectiva. Y escuchar no es lo mismo que oír, ¿sí? No es cuestión solo de atender a las palabras que estoy diciendo, ¿sí? Sino que tengo que entender la comunicación desde el punto de vista de la persona que tengo enfrente, ¿sí? No tengo que entender la comunicación desde mi punto de vista. Yo conozco quién soy, cómo pienso, ¿sí? Sino que tengo que entender la comunicación desde el punto de vista de quien habla. Y esto significa, ¿sí? No solamente lo que expresamos con las palabras, sino también entender lo que piensan, lo que sienten y lo que creen las otras personas, ¿sí? La escucha activa implica en una instancia, ¿sí? Y requiere de la empatía, ¿sí? La empatía es algo, es una palabra que utilizamos muy frecuentemente y que pocas veces llevamos a la práctica. Gustavo dice, sí, vamos a ver para las próximas webinars, a ver si podemos hacer algo con los micrófonos. Gustavo dice, cuando hablamos de comunicación la entendemos como bilateral. Si yo dejo un mensaje como el de la madre, ¿sería no una comunicación, sino más una disposición, una orden? Sí. La comunicación siempre tiene que ser, por ponerle un nombre, bilateral, ¿sí? La comunicación siempre se da entre dos o más personas, ¿sí? Y tiene que haber un ida y vuelta, para que la comunicación realmente sea efectiva. Tiene que haber una retroalimentación. La retroalimentación puede ser con palabras, ¿sí? O en el caso de este cartel, justamente lo que decíamos, si el chico no pasa, ¿sí? Y espera un tiempo prudencial por ahí a que esa puerta se abra, la comunicación es efectiva. Ahora, si no es así, ¿sí? Y el chico abre la puerta y de todas formas pasa, el cartel no sirvió de nada, ¿sí? Fue algo que estaba ahí, ¿sí? Y más allá de que es una orden del no pasar y que esas cuestiones, se ve que les ha interesado mucho ese concepto de la orden y de la prohibición, más allá de eso, es como que la orden viene con un agregado abajo, ¿sí? Que contempla las necesidades de la otra persona, ¿sí? Porque ahí si volvemos a la imagen, a ver si puedo volver ahí. No, me fui para el otro lado. Segundito, ya volvemos a la imagen. Ahí está. Si volvemos a esta imagen, ¿sí? La madre ya imaginó todo el escenario, que el nene la va a molestar, ¿sí? O le va a preguntar ciertas cosas, y que tienen ya respuestas automáticas. La madre ya sabe qué es lo que le va a preguntar, y por ende ya sabe eso. No sé qué vamos a cenar, es la gran pregunta de todos los días, ¿no? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué cenamos? ¿Qué almorzamos? Entonces, digamos, más allá de la orden y la prohibición, las órdenes y las prohibiciones rara vez generan una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque genera rechazo, ¿sí? Y esto tómenlo también en la organización, más allá de la orden, cuando nos piden que cambiemos una forma o algún proceso de nuestros trabajos, ¿sí? Si el cambio de procesos viene como una orden, ¿qué hacemos? Nada, nos enojamos, nos quedamos así como con esa sensación del por qué. ¿Por qué necesitamos cambiar esto? Si esto está bien, funciona.
Bueno, nos equivocamos un par de veces, es molesto, pero lo venimos haciendo desde hace 30 años, ¿por qué vamos a cambiar, sí? Las órdenes por lo general no vienen con mucha explicación del por qué, ¿sí? Entonces, en esos casos, la comunicación se resiente, ¿sí? Y empieza a ser de alguna forma unilateral, porque yo frente a una orden no voy a decirte nada, porque quizás tengo miedo de perder mi trabajo, de que no se me considere para otras cosas, ¿sí? Entonces empezamos a separarnos y ya la comunicación termina siendo unilateral. Dice Fabián, a mi parecer no importa si lo que quiero comunicar es una orden o no, como jefe puedo dar una orden, si se cumple la comunicación habrá sido efectiva. Sí, estamos claros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que decir algo, a ver, nosotros podemos dar una orden y la podemos dar en un tono que no resulte autoritario, ¿sí? Podemos dar órdenes sin gritar o sin hacerlo de mala manera. Eso estamos de acuerdo. Históricamente tenemos internalizado que dar una orden, ¿sí? Es gritar, es discutir, es algo negativo, pero claramente cada uno dentro de sus puestos de trabajo, y más las jefaturas, tienen que dar órdenes. El tema es el tono y las formas, ¿sí? Con el tono y las formas vamos a lograr distintos tipos de respuestas, ¿sí? Lo que hay que saber es qué es lo que queremos nosotros, qué tipo de respuesta queremos como jefe. Dice María Sol, si no se cumple también es efectiva. La efectividad no se da por el resultado obtenido, sino porque la persona entienda lo que le pedí. Exactamente, a eso hablamos, por eso hablamos de la retroalimentación y del feedback. Es justamente que entienda y que comprenda, ¿sí? A qué nos referimos con el mensaje que queremos dar o con la orden que como jefes queremos dar. Dice José, yo separo, una cosa es dar una orden clara y precisa y otra completamente diferente es que la misma sea ejecutada en tiempo y forma. Vuelvo a leerla, completamente es que la misma sea ejecutada en tiempo y forma. Todas las órdenes que, a ver, todas las comunicaciones que nosotros desarrollemos tienen que ser claras y tienen que ser específicas y tienen que ser concisas y precisas, ¿sí? Acá dice José que separa eso con que tiene que ser ejecutada en tiempo y forma. Si nosotros queremos dar una orden, claramente nosotros queremos que eso se haga, ¿sí? En tiempo y forma. No es tan diferente, ¿sí? O sea, es el resultado que nosotros estamos esperando de esa orden. Sí, en lo que hago hincapié en esta cuestión del orden es en el tono en el que nosotros lo damos. Lo tenemos que decir, pero el tono que utilizamos para poder desarrollarlo tiene que ser, digamos, más suave o positiva, o tiene que venir con una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer tal o cual cosa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? Es complementar esa orden, si querés, ¿sí? O si quieren, complementar esa orden con una justificación del por qué lo vamos a dar, ¿sí? De esta manera la gente puede entender y puede comprender cuál es el objetivo, ¿sí? Y dar una retroalimentación, que la retroalimentación puede venir en acatar, vamos a decir, y seguir con esos términos que me chocan un poco, pero me sumo al lenguaje. Podemos acatarla, ¿sí? O podemos sugerir que, bueno, está bien lo que vos me decís, pero te lo puedo complementar con esta o tal cuestión, ¿sí? Insisto, esta cuestión del feedback que nosotros vamos a tener frente a una orden está sujeta a la cultura organizacional que nosotros queremos desarrollar. Esta cultura puede ser una cultura participativa o no. Si yo no quiero tener una cultura participativa, yo doy la orden, ustedes obedecen, acatan y me dan lo que yo quiero. Si yo quiero una cultura participativa, yo te doy la orden, ¿sí? Y te voy a dar el espacio y el lugar para que vos me hagas una propuesta sobre esta orden que yo te doy de cómo hacerlo mejor o cómo optimizar tiempos, ¿sí? Dejamos abierto un poco más la interacción. ¿Se va entendiendo hasta ahí?
Vinieron con muchísimas ganas de hablar. Qué lástima. Bueno, para las próximas webinars vamos a pensar la forma para poder interactuar con la voz hablada. Dice Sol, se debe trabajar con distintos niveles de comunicación para lograr los diferentes resultados. Los jefes y o coordinadores o gerentes debemos adaptarnos a nuestros distintos públicos para entender cómo incentivar y hacer que cada uno de los individuos logre los resultados que esperamos. Siempre la retroalimentación es fundamental para lograr un aprendizaje. En mi experiencia lo mejor es el lenguaje hablado, el escrito deja espacio a la mala interpretación. Es que con el lenguaje escrito tenemos que ser tan precisos, ¿sí? Pero con la información, o sea, con el lenguaje escrito no podemos contextualizar, ¿sí? Algunas cuestiones. Y el no contextualizar lleva justamente a esto que decís vos, de que puede generar malas interpretaciones. A ver, Gustavo, hay una confusión. Siempre que nos comunicamos hay confusiones. Dar una orden o comunicar, una orden es una cosa, no tiene nada que ver con el cumplimiento de esa orden, independientemente de que esa sea clara o confusa. Lo que pasa es que acá ya nos estamos yendo de tema, ¿sí? Porque nos estamos atando a cuestiones conceptuales, ¿sí? Yo tomo el tema de la orden y lo entiendo, ¿sí? Pero vamos a volver otra vez a la comunicación efectiva, ¿sí? El ser autoritario, dar órdenes del cómo ejercer, digamos, eso lo vamos a ver, creo, en la webinar de liderazgo, que nos va a acompañar también una psicóloga, pero no quiero que mezclemos temas hoy. Cuando nosotros gestionamos la comunicación en las organizaciones, me interesó esto que dice Sol, porque justamente es lo que se trabaja, ¿sí? Y se trabaja en distintos niveles. Se trabaja a un nivel institucional, se trabaja a un nivel interpersonal y se trabaja a un nivel intrapersonal. Cuando hablamos de comunicación institucional, estamos hablando de todas aquellas instancias, ¿sí? En las que la organización habla, y en las que la organización se define, y en la definición de la organización está en cómo quiere que las cosas funcionen, ¿sí? A través de qué canales se va a comunicar, cuáles son sus valores, cuáles son sus comportamientos esperados. Después ya en un segundo nivel trabajamos lo que se refiere a la comunicación interpersonal, que de hecho hay una webinar que vamos a desarrollar sobre eso, en donde vamos a ver cómo se establecen las relaciones en los equipos de trabajo y cómo podemos hacer para mejorar esas relaciones, ¿sí? Y en una última instancia es la comunicación intrapersonal. El objetivo, ¿sí?, que tenía justamente esta webinar era llevarlos a esta instancia, a lo intrapersonal, a la palabra pensada, a que repensemos cada uno de nosotros cómo nos paramos para hablar, ¿sí? Y de qué hablamos y cómo lo hablamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante tanto lo que decimos que las formas que utilizamos. Ya de por sí, las personas que tienen incorporadas e internalizadas esta cuestión de la orden, ¿sí? Tiene características muy particulares, ¿sí? Entonces tiene que desaprender esta cuestión de cómo damos órdenes y que acaten, o sea, tenemos que cambiar culturas y comportamientos. No sé si soy clara. Pero ¿cuál era el objetivo justamente de hoy? Era llevarlos a esta instancia, una instancia más, si se quiere, individual, más de repensar nuestras propias conversaciones y cómo nosotros estamos parados, ¿sí?, frente a nuestros grupos. A ver, Gustavo, el cumplimiento de una orden depende de algo externo al que la da o la comunica. No es una comunicación efectiva el cartel, no tiene feedback, está. Insisto, trabajamos la comunicación y gestionamos las organizaciones desde estos 3 niveles para que sea realmente una gestión estratégica y que logre los resultados que queremos y justamente que logremos esta comunicación efectiva. Pero digo, quiero volver otra vez al tema para no irnos, ¿sí? Es instancia para repensarse, ¿sí? Ya después tendremos otras instancias en donde nos vamos a pensar como líderes y nos vamos a pensar cómo hacemos para mejorar nuestra comunicación en los equipos de trabajo.
Estábamos hablando recién de la escucha activa, ¿sí? Y la escucha activa tiene que ver con esta cuestión de entender y comprender la comunicación desde el punto de vista de quien habla. Tenemos que tener empatía, y yo ahí les hago la pregunta de si ustedes creen que la empatía, ¿sí? El ser empático, ¿se nace o se puede desarrollar? ¿Podemos desarrollar la empatía? Estoy leyendo ahí el comentario de Diego, exactamente. Las empresas tienen que definir primero qué tipo de organización quieren, sí, eso tiene que ser una instancia, te diría, obligatoria. De qué manera se comunicarán, qué canales formales, qué canales informales, sobre qué temáticas, ¿sí? Y para eso necesitamos también una interacción de todos, ¿no? Empezar a escucharnos más, cuáles son nuestros temas de interés, qué es lo que nos interesa y cómo. En algunas organizaciones, toda la parte de identidad que se le llama, ¿sí? Se construye en conjunto con los colaboradores. Frente a la pregunta de la empatía, entonces, dice, Sol se desarrolla, y agrega un 80-20, usamos a Pareto toda la vida, ¿no? Diego dice que se puede desarrollar, sí se puede desarrollar, pero uno debe predisponerse, bien, la empatía se aprende, perdón que voy a tomar agua. La empatía se aprende a aplicar, pero debe estar dentro de la cultura de la empresa, debe estar la idea de la buena atención al cliente interno, si no, no hay lugar para la empatía. La empatía, ahí bien lo que puso Javier, si se nace y se desarrolla. La empatía, digo, ¿no? Se puede aplicar, dice, pero debe estar dentro de la cultura de la empresa. Vuelvo otra vez a las 3 instancias, ¿sí? Debe estar como política dentro de las empresas, considero que sí, pero nosotros podemos desarrollar la empatía de manera individual en el marco de nuestra organización también, ¿sí? Lo podemos desarrollar, está en nuestro alcance, ¿sí? Y en esto, sobre esto voy a volver. La empatía, como les decía, es comprender y es identificar las emociones. Y puede haber, o sea, según distintas investigaciones, hay 2 tipos de empatía. Una que es afectiva y la otra que es cognitiva. A ver, Gustavo dice que hay que capacitar a las personas que trabajan en la organización para que aprendan a tener empatía. Bien. Si hay intención de las organizaciones, claramente, son instancias. Hay que capacitar, pero también hay que llevar esa capacitación a la acción. Y esa es una de las políticas que tengo incorporada en mi consultora, porque generalmente desarrollamos muchas capacitaciones, ¿sí? Pero una vez que se termina la capacitación volvemos como a foja cero, ¿no? Hacemos como un reseteo, nos olvidamos lo que nos dieron, y es muy importante llevar todo lo que aprendemos a la práctica. Por eso en el cierre yo les iba a dar como algunos tips mínimos como para poder mejorar la comunicación. Como les decía, la empatía puede ser cognitiva o afectiva. Cuando hablamos de empatía afectiva, ¿sí? Es aquella con la que o nacemos o no nacemos, o lo tenemos incorporado o no lo tenemos incorporado. Tiene que ver con aquellas personas que realmente sienten en el cuerpo las alegrías, las tristezas, ¿sí? Las preocupaciones, como esta expresión del, cuando, no sé, mi hija se cae, me duele a mí también, ¿sí? Cuando la empresa empieza a funcionar mal, ¿sí? Y realmente me preocupa, y lo siento como propio. Cuando nosotros llevamos los sentimientos de otras personas a nuestro propio, ¿sí? Cuerpo y a nuestro propio sentir, estamos hablando de la empatía afectiva. Ahora también tenemos la empatía cognitiva, y esta empatía cognitiva es la que podemos desarrollar, que generalmente lo que dicen es que uno la va desarrollando con el tiempo. Pero hay algo que alguien decía, y que tiene que haber una intención realmente de querer ser empático, ¿sí? Si nosotros no tenemos la intención de mejorar nuestras comunicaciones, o la intención de
ser empáticos no hay chance, claramente no lo vamos a lograr. Así que una primera instancia es justamente de todo cambio el tener la intención de querer hacerlo. Y cuando hablamos de empatía cognitiva, lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque no podemos sentir lo que el otro siente, no nacimos con eso, pero por lo menos vamos a comprender las emociones de los otros, vamos a entenderlos, ¿sí? Cuando hablamos de empatía, generalmente utilizamos la expresión de ponernos en el lugar del otro, pero ponernos en el lugar del otro no significa estar de acuerdo, ¿sí? Sino que significa el entender o el comprender desde dónde esa persona dice lo que dice, hace lo que hace y siente lo que siente, ¿sí? No solamente, no tenemos que pensar en aceptar, ¿sí? Sino que necesitamos comprender, nada más que eso. Dice Sol, los mayores problemas de comunicación están en la interacción entre las áreas, la poca receptividad y poca escucha. Creo que debemos trabajar a enseñar a escuchar al otro y ponerse en el lugar del otro. Cuando pido algo, tengo que entender a quién le pregunto, cuándo le pregunto, exacto. Es que justamente el componente principal para poder desarrollar la comunicación efectiva es la escucha. Y en la escucha está esta cuestión del conocer al otro, ¿sí? ¿A quién tengo enfrente? Ahora lo vamos a ir viendo eso. ¿Qué podemos hacer para desarrollar la escucha activa? ¿Sí? Si justamente es lo que incide en el logro de la comunicación efectiva, lo que podemos hacer es, primero, antes de tener una comunicación con nuestro equipo o con la persona que tengamos que hablar, tener una disposición psicológica, ¿sí? Hay que prepararse mentalmente para tener la conversación y estar lo suficientemente fresco, ¿sí? Como para poder escuchar también lo que dice la otra persona, ¿sí? No solo estar frescos para hablar, sino también para escuchar, pero tiene que haber una disposición psicológica. Otra de las cuestiones tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? En el medio de la conversación tenemos que poder expresarle al otro que todavía seguimos ahí, que estamos como activos, ¿sí? Y escuchando, que lo podemos hacer desde la comunicación no verbal, ¿sí? Asintiendo. En las jornadas, ¿no? A veces levantamos los dedos y sí, está todo bien, los que no quieren o no pueden hablar. Siempre necesitamos utilizar o algunas expresiones cortitas del bueno, sí, ¿sí? Cuestiones que le hagan entender a la otra persona que todavía está activo y a nosotros también nos lleva a concentrarnos un poco más. Preparar la improvisación. Yo tenía entendido, hay una frase de Shakespeare que dice que la improvisación es mejor cuando se la prepara, pero no sabía qué era, calculó Churchill, ¿será? Pero es verdad. Hay que siempre estar preparado, y hago hincapié en esto porque estamos de alguna manera automatizados y realmente nunca nos ponemos a pensar cómo estamos desarrollando nuestras comunicaciones, y lo que es, digamos, paradójico es que después cuando pensamos en qué es lo que está fallando en nuestra organización, ¿sí? La respuesta unánime es que falla la comunicación, pero la comunicación no la estamos ni pensando ni gestionando. Entonces claramente esas son las dos instancias que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de que hay que hacerlo. Otra de las cuestiones que podemos hacer es parafrasear, ¿sí? O resumir. ¿A qué hacemos referencia con el parafraseo? Es poder convertir eso que me dijeron, ¿sí? Poder devolverlo con las mismas palabras, con las propias palabras, ¿sí? O sea, lo mismo que me están diciendo, yo lo vuelvo a decir, pero lo digo con mis palabras, para ver si realmente comprendí lo que me estaban pidiendo. Un ejemplo concreto, ¿no? Hace una semana un colega me llama y me dice: necesito que armemos un plan de acción para tal empresa para poder dar respuesta a lo que resultó de una evaluación de desempeño. Y, digamos, el foco principal está puesto, me dice él, en el trabajo en equipo y el compromiso. Entonces necesitamos un plan de acción para eso. Bueno,
Él me dice, te voy a reenviar el correo que me mandaron a mí, así te queda. Bueno, genial, me manda el correo, me manda una evaluación de desempeño con sus resultados, y remarcado, ¿sí?, que los puntos más importantes eran el compromiso del trabajo en equipo. ¿Qué es lo que hice yo? Le mando un audio a mi colega y le digo, bueno, pero el plan de acción entonces yo lo hago para poder dar respuesta al compromiso, ¿sí?, y al trabajo en equipo. Y me dice, no, es para dar respuesta a todos los ítems de la evaluación de desempeño. Entonces ese es un ejemplo concreto del parafraseo o el resumen. Si yo no hubiese enviado ese audio, ¿sí?, repitiendo el pedido que me hicieron, muy probablemente hubiese tenido que volver a hacer el trabajo. Si yo eso no lo hubiese hecho, me hubiese venido rebotado el trabajo, porque yo había interpretado que tenía que hacer solo una parte del plan de acción. Entonces, estas cuestiones de los retrabajos también suceden en las organizaciones que se provocan justamente por no tener esta retroalimentación cuando nos hacen algún pedido. Vemos, a ver, ¿algún mensaje más? No, sigo. Entonces es importante esta instancia del parafraseo y resumir, y bueno, como les decía hoy, el tema de la empatía. ¿Cómo podemos incorporar, ¿sí?, algunas cuestiones que podemos incorporar que pueden mejorar la comunicación? Esto es como una gran introducción, insisto, para repensar nuestras propias comunicaciones. Entonces estos consejos están puestos muy a manera individual, ¿sí?, que lo podemos aplicar tanto para el trabajo como para nuestra vida familiar. Cuando hablamos de las personas, ¿sí?, algunos aspectos que mejoran la comunicación es no etiquetar. No decirle a la persona, ¿sí?, que es tal cosa, sino que hay que hablar de lo que hace, ¿sí?, de lo que hace bien o de lo que hace mal o que puede mejorar. Cuando nosotros etiquetamos a una persona y le decimos que, bueno, vos sos, no sé, sos muy analítico, la pensás mucho y yo necesito que vayas más a la acción, ¿sí?, esa etiqueta que le estamos poniendo a la persona no beneficia en nada a quien recibe ese comentario, ¿sí?, sino que lo deja más expuesto en sus debilidades. Entonces, empezar a atender a las palabras que utilizamos para poder expresar cuando estamos conformes o disconformes con el trabajo que hace, ¿sí?, y más dentro de las organizaciones, en la que no en todos los casos nosotros llegamos a conocer realmente cómo son las personas, sino que tenemos la percepción sobre lo que hace en la organización. Otra de las cuestiones que puede ayudar para mejorar la comunicación es discutir los temas de a uno, ¿sí?, discutir los temas de uno en uno. Pasan las reuniones que estamos hablando de una cosa y alguno tira una bombita, después viene la otra, y empezamos a hablar de lo que pasó, ¿sí?, de lo que nos pasó en el pasado, lo que nos está pasando ahora en el presente, lo que nos puede llegar a ocurrir en el futuro. Nos centramos en un solo aspecto, y sobre eso trabajamos, y una vez que esté cerrado ese tema, pasamos a otro, ¿sí? Siempre tenemos que tener claramente un orden. No ir acumulando emociones negativas, sin comunicarlas. Cuando algo no nos gusta o no nos parece, ¿sí?, que está bien, lo tenemos que decir. Ya decía Alfredo Casero en una charla TEDx, todo lo que tragamos se pudre adentro, ¿sí?, no beneficia en nada, lo único que hace es que juntemos, ¿sí?, emociones negativas que en cualquier momento salen, y no salen de la mejor manera, y generan discusiones y generan tensiones que no aportan nada, justamente. O, por lo contrario, nos alejamos y dejamos de hablar, ¿sí? Mejor con esta persona no me relaciono porque ya sé cómo va a reaccionar. No hablar del pasado, ¿sí? Lo que ya pasó y no funcionó, no sirve de nada, no lo vamos a poder modificar. Salvo que tengamos que hablar del pasado, porque podemos tomar un modelo que ha funcionado, ¿sí?, y podemos evaluar si eso lo podemos traer al presente y ver cómo lo reacondicionamos para que siga funcionando hoy en el presente. Pero por lo general, lo que quedó atrás está atrás y no hay que traerlo, ¿sí?
tenemos que ser específicos, evitar las generalizaciones y ser breves, y mucho más en este contexto de la virtualidad, ¿sí? Para que se nos entienda. Hay que cuidar la comunicación no verbal, como les decía, esta cuestión de la búsqueda de la coherencia, y elegir el momento y el lugar. Bueno, el lugar hoy lo tenemos un poco limitado, ¿sí? Pero por lo menos elegir el momento. Y más cuando tenemos que tener conversaciones que son difíciles. Las conversaciones complejas y difíciles necesitan un momento relajado, un momento adecuado, ¿sí? Para que las personas puedan estar predispuestas a tener esa comunicación. Y por sobre todas las cosas, nunca dejar de preguntar. Muchas de las cuestiones que trabajamos en los talleres, la gente dice, bueno, pero a mí no me dicen lo que tengo que hacer, no esto, no lo otro, y cuando yo digo, bueno, y vos preguntaste, ¿sí? La respuesta siempre es que no. Y dejamos de preguntar. No estamos acostumbrados a preguntar. Me fijo si había algún comentario, pero no. No estamos acostumbrados a preguntar. Y lo que sucede es que la comunicación crea realidades, ¿sí? Otra de las grandes frases cuando hablamos de gestionar la comunicación. La comunicación crea realidades. Y si no hay una comunicación 100% oficial, ¿sí? Y yo no pregunto, si no me ha quedado algo en claro, empiezo a manejarme y empiezo a actuar sobre supuestos. Y yo esos supuestos, después los decreto, digo, esto es real, y lo empiezo a compartir con mis compañeros, ¿sí? Con mi familia, y eso lleva a la generación de rumores. Y esas cuestiones generan tensiones, ¿sí? Generan relaciones tensas que hace que la comunicación obviamente empiece a resentirse. Veo que hay un mensajito por ahí. No, siempre hay que preguntar más, si no quedó clara la comunicación. Es una frase, Javier, espectacular. Ahora, después, cuando lo tenemos que llevar a la práctica, es donde más fallamos. Dice Osvaldo, existe un dicho que dice, si no se queja, no se queje. Es verdad. O sea que si no hablas a tiempo, cuando tenés dudas, después no te quejes. Es muy, pero muy, muy cierto lo que decís. Yo tengo otra frase que dice que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿sí? Pero insisto en que es un tema que lleva a generar realidades que no son, ¿sí? Y que generó todo un circuito de situaciones que no aportaron a nada y que después por ahí de un mes, ¿sí? Ah, pero esto era por tal o cual cosa, ¿sí? Entonces nunca tenemos que dejar de preguntar. Por más de que realmente la pregunta nos parezca tonta, pero es lo que les decía hoy, la comunicación no va a ser efectiva si no hay una retroalimentación, ¿sí? Y la retroalimentación viene con una pregunta, ¿sí? O viene con un parafraseo o con un resumen de lo que el otro nos dijo. La peor pregunta es la no formulada. Exacto, Diego. Hay distintos tipos de preguntas, ¿sí? Y estas cuestiones básicas que hemos aprendido en el colegio y en algún otro tipo de educación, y pocas veces lo llevamos a la práctica. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, ¿sí? Son preguntas más generales, con una respuesta libre, ¿sí? Y hay otras que son mucho más específicas, que son las preguntas cerradas con respuestas monosilábicas. Sí, no, sí, puede ser. Estos dos tipos de preguntas, ¿sí? Se complementan y nutren a la conversación, y obviamente para poder entendernos mejor, pero también para poder obtener la información que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que tenemos que atender a esta cuestión de las preguntas? ¿Sí? Tanto cuando hablamos o cuando preguntamos, tenemos que justamente, lo que decíamos hoy, tener en cuenta quién está frente de nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ver si nosotros vamos a utilizar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Hay ciertas personas que son monosilábicas, ¿sí? Que hay que sacarle las cosas con tirabuzón. Entonces a esas personas nosotros les tenemos que hacer preguntas más libres, preguntas abiertas,
Ahora, aquellas personas que por ahí hablan muchísimo, ¿sí? Tenemos que empezar a hacerle preguntas cerradas, así lo vamos llevando al objetivo que teníamos cuando iniciamos el proceso de comunicación, ¿sí? Dependiendo a quién tengamos enfrente, y por eso insisto, tenemos que empezar a conocer a las personas, ¿sí? Dependiendo a quién tengamos enfrente, vamos a ver qué tipo de preguntas les hacemos o no, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para hablar y preguntar tiene que ver con la información que vamos a dar o que vamos a recibir, ¿sí? ¿Para qué? Para adaptar el lenguaje. Cuando nosotros hablamos del concepto de comunicación, ¿sí? Hay ciertas barreras que impiden que la comunicación sea efectiva, y una de las barreras se le llama la barrera semántica. La barrera semántica es justamente aquella que está compuesta por el lenguaje. Hay ciertas personas, ¿sí? Dentro de las organizaciones hay personas y áreas que tienen vocabularios muy técnicos, que si eso lo repercutimos en otra área que no tienen nada que ver, ¿sí? Poco van a entender de lo que estamos hablando. Entonces hay que empezar a tomar conciencia, y esto pasa interárea, y bueno, ni que hablar entre empresas, ¿sí? Por ahí tenemos ciertos códigos que los tenemos muy afianzados hacia el interior de la organización, pero que alguien de afuera no tiene ni idea de lo que me están hablando, ¿sí? Entonces necesitamos tener en cuenta justamente a quién tenemos enfrente. No se ve un montón de mensajes, pero a ver, ahí está. Bien, vamos hasta ahí. Y acá vienen ya los consejitos, como para ir cerrando, se nos fue rapidísimo el tiempo. ¿Se puede lograr una comunicación eficaz y positiva desde la virtualidad? Se puede, pero no es magia, y hay que trabajarla, y hay que gestionarla. Y más allá de que yo les hablaba de que se gestiona a nivel organizacional en 3 niveles, que eso es lo que desarrollamos en nuestros procesos de trabajo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Y algunos tips que les quiero dar y que quiero que se lleven hoy para poder empezar a trabajar en la comunicación efectiva. Primero tiene que estar la intención de querer mejorar, ¿sí? Si nosotros creemos que ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Aunque después las otras personas digan, che, pero no estaba todo tan bien, si no tenemos la intención, no se va a poder. Ser proactivos, no esperar que la solución venga de afuera. Muchas veces en los talleres nos dicen, pero esto lo tiene que resolver el área de marketing, el área de comunicación, el área de recursos humanos, lo tiene que resolver mi jefe, lo tiene que resolver el CEO. No esperemos que las cosas caigan, ¿sí? Empecemos a tomar conciencia de nuestras propias comunicaciones. Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, puede contribuir a la mejora en la gestión de la comunicación, ¿sí? Se delega la función, pero no la responsabilidad. Todos somos responsables dentro de nuestras organizaciones de comunicar. En la medida de lo posible, otro tip, planificar los encuentros, ¿sí? En la medida de lo posible, ¿sí? Planificarlos. Cuando uno tiene la agenda bien armada, ¿sí? Ya se predispone de distinta manera a poder afrontar a estos encuentros. Aparte, es una cuestión también de entender que hoy, para poder coordinar, ¿sí? Un encuentro, no solamente tenemos que organizar nuestra propia agenda, sino que tenemos una vida familiar, ¿sí? Que hoy está conviviendo en nuestro mismo momento del trabajo. Entonces, necesitamos planificar los encuentros. Otro de los tips tiene que ver con categorizar los canales de comunicación, que nos pongamos de acuerdo a nivel de equipo, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos canales de comunicación que son importantes, que son urgentes, ¿sí? O aquellos que pueden esperar. Entonces, si nosotros decimos que el correo electrónico, si yo te mando un correo electrónico, es porque es un tema que tenemos que resolver, pero no lo podemos resolver mañana o pasado, ¿sí? Ya cambia la recepción, ¿sí? y las ansiedades por las respuestas. Si yo te digo que el llamado telefónico es porque ya es una cuestión que necesito resolver ahora, es urgente, ¿no sabes? Tengo prendido fuego tal lugar, ¿sí? Entonces la otra persona va a entender que cuando te llaman, tenés que atender, porque es urgente. Entonces categorizar los canales de comunicación que utilizamos dentro de nuestras organizaciones lleva
a poder mejorar la comunicación efectiva, a bajar las ansiedades por las respuestas, ¿sí? Que muchas veces nos quedamos esperando, si tenemos que mandar un correo electrónico, mandamos el correo electrónico, mandamos WhatsApp y por las dudas te llamo, porque no sé si viste que te mandé un correo, ¿sí? Y todo eso no aporta nada positivo a la comunicación. Durante la comunicación, en videollamadas, ser puntuales, ¿sí? Otra de los tips que les doy, por respeto, primero, ¿sí? Y justamente para que las emociones de las demás personas que están a la espera de esa videollamada no se vuelvan negativas. En las videollamadas hay que focalizar. Nos conectamos para esto, hablamos sobre esto y listo, y nos desconectamos, ¿sí? Y evitar las distracciones. El teléfono, ¿sí? Si tenemos muchas pestañas abiertas en la computadora, tratemos de evitarlo, ¿sí? Poner en silencio el teléfono, insisto, salvo que se esté prendiendo fuego algo, tratar de dejar el teléfono lejos, porque, insisto también por esta cuestión de respeto y de lograr la atención, ¿sí? Creemos que podemos estar en todos lados y podemos ser los multitasking, pero esto no aporta a la comunicación efectiva en una videollamada, ¿sí? No podemos estar todo al mismo tiempo, nos vamos a quedar solo con una cuarta parte de la conversación y después vamos a responder en función de lo que suponemos, ¿sí? En correos o WhatsApp, estoy viendo que escriben y voy a terminar, que ya termino y vamos a la última parte de charlas. En correos o WhatsApp, ¿sí? Responder siempre. Hay muchas organizaciones donde me dicen, me cansé de escribir, no me responde, mando un WhatsApp, no me responde, me deja el visto, ¿sí? Hay que responder siempre. Un segundo, un minuto, ¿sí? Después de escribir, tanto el correo o el WhatsApp, revisar la redacción, revisar las palabras que utilizamos, ¿sí? Hoy hablaban ahí en los comentarios del uso de las mayúsculas. Se dio en un debate, ¿sí? de otro encuentro que hemos desarrollado con la consultora, que decían, las mayúsculas para mí son un significado de enojo, de que esto lo está diciendo en un término enojado, ¿sí? Y saltó otra y dijo, no, yo soy la que escribe con mayúscula, y en realidad para mí me sirve para resaltar la información que quiero que el otro agarre, ¿sí? Y que entienda que esto es lo importante. Entonces, el poder revisar la redacción, ¿sí? Cómo estamos nosotros desarrollando esos mensajes, es una instancia que puede ayudar y puede mejorar a la comunicación. Y atender a nuestro estado de ánimo. Si tenemos que responder a alguien y no estamos con los mejores ánimos, ¿sí? Respiramos unos momentos, si tenemos que dar una respuesta inmediata, ¿sí? Respiramos y después enviamos revisando lo que escribimos, ¿sí? O le pedimos disculpas a la persona y que nos vamos a comunicar con esa persona en otro momento, ¿sí? Porque obviamente somos más emociones de los que creemos, ¿sí? No somos seres tan racionales. Así como tenemos más comunicación no verbal, también tenemos un mayor porcentaje de emocionalidad que impacta muchísimo en las comunicaciones. Y principalmente los intercambios escritos, cuando no llegamos a una conclusión, ¿sí? Por correo o por WhatsApp, y nos fuimos de tema, incorporamos a 10 millones de personas en la copia del correo, cuando no llegamos al acuerdo hay que cambiar de canal. No podemos extendernos, ¿sí? En las discusiones por intercambios escritos, porque eso no aporta obviamente nada, ¿sí? Y insisto en que todas esas cuestiones generan tensiones que hacen que uno, en vez de integrarse, ¿sí? Dentro de la organización y dentro de los equipos de trabajo, te vas como separando aún más, ¿sí? Y vas restringiendo más las instancias de comunicación. Y ahí sí, volvemos otra vez a la orden y se queda solo en el envío de información, ¿sí? En la transmisión de información, y no en la gestión propia de la comunicación. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Y por eso les decía que esto era una invitación a repensarse. Empezamos por pequeñas acciones.
Lo primero es procesar con el ejemplo, ¿sí? La procesión va por dentro, y acá tenemos que dar el ejemplo. Si nosotros queremos que el resto se comporte de una manera, ¿sí? Necesitamos comportarnos también de esa manera. Si no, estamos en un juego de exigencias de uno y otro, ¿sí? Pero acá hay que predicar con el ejemplo. Gestionar y repensar nuestras comunicaciones es un cambio de hábito, y el cambio de hábito necesita práctica, y necesita constancia, ¿sí? Y necesita una instancia de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Obviamente evitar las discusiones, ¿sí? Por correo electrónico, por WhatsApp, lo que dije recién, escuchar activamente y no subirse al carro del conflicto. ¿Esto qué significa? Que si alguien viene a querer pelear, ¿sí? Y a querer discutir y a querer generar un conflicto, paramos la pelota, ¿sí? Tratamos de que esa persona baje y no sumarnos, obviamente, a la tensión, porque eso no va a lograr nada, no vamos a llegar a ninguna solución productiva. Por último, y ahora voy al chat, pero por último, justamente, como les decía, esta invitación es a atender las conversaciones que estamos teniendo, ¿sí? Entender que no hay conversaciones mejores ni peores, sino que son aquellas que somos capaces de tener, ¿sí? Y lo que podemos hacer es tomar conciencia. No se trata acá de ser fundamentalistas, ¿no? De la comunicación positiva y la comunicación efectiva, porque obviamente la realidad y la cotidianidad y la rutina, ¿sí? A veces se apodera y toma protagonismo. Pero en algún momento tiene que haber un corte, ¿sí? En donde tratemos de repensar cómo fue nuestro día, cómo fue nuestra semana, ¿sí? Para poder tomar conciencia de cómo hicimos y preguntar, ¿sí? Porque cuando hablamos de revalorizar las conversaciones, estamos hablando de las preguntas. ¿Qué preguntas nos hacemos? Y si no nos estamos haciendo ninguna pregunta, evidentemente la comunicación no ha sido efectiva, ¿sí? Y ha sido, como decían hoy, unilateral. Voy ahí al chat. Dice Osvaldo, es típico que médicos o abogados que te hablen de el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? O el expediente pasó a cámara ahora, es verdad. Esto pasa con abogados, pasa con psicólogos, los médicos, los comunicadores, los sociólogos, con todas las carreras, los ingenieros, ¿sí? Esto pasa muchísimo. Dice Diego, una persona proactiva es un gran empleado. Sí, y hay que potenciarlo eso dentro de las organizaciones, por eso también se habla de la positividad dentro de las organizaciones, ¿sí? La comunicación positiva viene también del bienestar organizacional, que del bienestar organizacional trabaja sobre la psicología positiva, y es esta cuestión de dejar en evidencia las fortalezas y las virtudes de las personas. Entonces, si nosotros identificamos que hay personas proactivas, hay que potenciarlo al máximo, porque eso también genera contagio. Las personas se contagian de la proactividad y eso mejora las relaciones laborales. Dice Diego, fundamental la puntualidad, el ejemplo es una forma de comunicar, es el gran ejemplo en realidad, es genial, y Pablo dice sí, se puede entrenar la empatía. Bueno, hasta acá hemos llegado, me he pasado unos 10 minutos del tiempo, les agradezco mucho, la idea es que vamos a estar haciendo algunas jornadas más, ¿sí? Que ha pensado Metrotel, y nosotros hemos propuesto las que son las temáticas que más hemos trabajado a lo largo de estos 8 meses ya que lleva la pandemia, que tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Cómo se da el liderazgo en la virtualidad, cómo mejorar las relaciones interpersonales, que es una temática que complementa justamente a esta, ¿sí? Que esta era una instancia más personal, ¿no? Y es a lo que los quiero invitar, y espero que les sirva, ¿sí? Alguno de estos tips rapiditos que les he dado para poder mejorar sus comunicaciones. Voy a dejar de presentar acá.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Y ahí vamos cerrando. Sí, Sol, ¿tenés la mano levantada? Bueno, les agradezco la atención. Este es un espacio, insisto, que le agradezco a Metrotel que lo genere, que son espacios que también damos desde la consultora, porque queremos revalorizar las conversaciones. Dice Osvaldo, cuando discutís con alguien, tenés muy en claro qué querés conseguir, no discutas por deporte, bueno, es esta cuestión del no subirse al carro del conflicto, ¿no? Dice Pablo, muchas gracias, muy buena la exposición, sirve, gracias. Para repasar, claramente sirve para repasar, es que necesitamos repasar cuestiones que hemos visto durante toda nuestra vida, pero nunca la volvimos a repensar. Dice Sol, normalmente me lleva más de 3 semanas preparar un buen discurso improvisado. Sí, es verdad. Hay que pensar antes de hablar, escuchar y pedir feedback. Bueno, les agradezco. Les agradezco a todos, espero que tengan una bonita tarde. Y si quieren, y si tienen o alguna pregunta más, le pueden avisar a las chicas ahí de marketing que han organizado esto, y les pueden dejar mi contacto para que podamos seguir conversando. Así que muchas gracias y que tengan un lindo día, una linda tarde.